Hola amigos, mi nombre es César Eduardo Fuentes Villavicencio, estoy estudiando psicología en el UNTEC. Hoy en día estamos con la psicóloga María Eugenia. Hola, ¿cómo estás? Yo soy María Eugenia Andalón Serra, yo tengo la licenciatura en psicología y la maestría en ciencias de la educación. Te cuento que hace 29 años estoy dando clases en la Universidad del Valle de México. Principalmente doy clases a los psicólogos, también doy clases en tronco común, pero mi gran satisfacción es dar clases en psicología, es mi pasión. Y una de las cosas más chistosas es que cuando yo salí egresada de la carrera de psicología, pues mi pasión era ser psicóloga clínica, atender mis pacientes, pero un día me invitaron a la universidad a dar clases y me encantó esto de la docencia, el tener estudiantes, el hecho de que no te permiten envejecer, porque cuando te están preguntando, cuando los estudiantes tienen dudas y te están preguntando, te obligan a empaparte, a investigar. Y yo les digo a mis estudiantes, yo me vuelvo como Dorian Gray, ¿no? Les absorbo la sangre y me hacen que esté constantemente rejuveneciendo. Yo creo que esta es una parte muy satisfactoria y la docencia también se clavó en mi alma. Y aparte de tener pacientes, el dar clases creo que es parte de mi pasión. Además de dar clases en la Universidad del Valle de México, también soy asesora pedagógica, tanto en Campus Tlalpan como en Campus Coyoacán. ¿Y a qué se refiere esto? Estoy con los docentes, mi labor es estar con los docentes, la entrega de planeaciones didácticas, pero mi pasión es dar clases. Te digo, yo tengo ya 29 años en esto y la gran satisfacción es que a estudiantes de un principio ahora se han vuelto mis compañeros, ya son compañeros en la docencia y alumnos que ya han hecho libros, que me dicen, maestra, me acuerdo de ti. Yo alguna vez subí en el Facebook de un comentario de una chica que me puso que yo me parecía a la Nana Fine, ¿no? Que era muy estricta y que la hice sufrir y que a veces no la dejaba dormir por las tareas, porque déjame decirte que también a mis estudiantes lo que les doy son pruebas psicológicas. Les enseño pruebas psicológicas. Entonces, aparte de enseñarles pruebas psicológicas, yo lo que les tenían que atender pacientes. Entonces, yo les regresaba sus trabajos, se los tachaba y no, pobres, sufrían. Pero dejé algo. He hecho buenos psicólogos y he dejado un buen recuerdo en el alma de mis estudiantes y yo creo que esta es parte muy satisfactoria y esto es lo que he hecho y esa es la parte más bonita de la carrera que tú escogiste, la psicología. De hecho, yo estoy estudiando la carrera de psicología por ustedes, porque cuando estaba yo pequeño, ustedes me ayudaban con esa parte, ¿no? Buenos recuerdos. Bueno, y en esta parte, por ejemplo, en la parte personal, o sea, en la parte de usted, ¿qué satisfacciones les ha dado a usted y a su familia, obviamente? Psicología, yo creo que cuando yo tenía mis hijas, porque como tú sabes tuve gemelas, yo me acuerdo que era primero, todo lo aprendido, vertirlo en mis hijas, ¿no? Cómo enseñarles. Yo me acuerdo que mis hijas, desde recién nacidas, les ponía las tablas de multiplicar, jugaba, trataba de motivarlas. Yo me acuerdo que al año ya las niñas ya hablaban. La verdad es que nunca les fue mal. Las tablas de multiplicar se las sabían en primero de secundaria, de primaria. Y les fue bien, o sea, ¿qué pasa? Que todo lo aprendido en la psicología, toda la parte de la motivación, lo traté de vertir en mis hijas y creo que funcionó porque pues ahora uno es epidemióloga y la otra es administrador y por lo que me dicen, creo que resultó bien. Otra motivación importante que era lo que te decía es el recuerdo en los estudiantes. Creo que no voy a morir del todo porque voy a quedar en la mente de mis estudiantes. En verdad, yo creo que han sido muchos los estudiantes a través de 29 años que han pasado en las aulas donde yo he dado clases y creo que se han llevado un buen sabor de boca. Y no te lo digo porque lo diga yo, sino porque
ellos me lo han dicho. Yo creo que esa es la parte más padre de todo lo que te deja la psicología. Y en la parte clínica, por ejemplo, pacientes de una que me comentaba que, y eso apenas tendrá como un mes, que me comentó, dice, Maru, gracias a ti no me suicidé. No te lo había dicho, pero gracias a ti no me suicidé, porque tenía muchas ganas de suicidarme. Y el hecho de haber salvado una vida creo que te deja mucho, ¿no? Y en todo este tiempo, que son aproximadamente como 30 años, si no es que un poco más de que tengo de egresada, como 33, han pasado también muchos pacientes y he visto cómo han cambiado sus vidas, y yo creo que es una de las mayores satisfacciones que te dan, ¿no? Que te deja esta carrera, el poder cambiar a la gente, ¿no? El que te digan gracias a ti, y no por esa cuestión narcisista, sino que fue gracias a ellos, ¿no? Pero que tú contribuiste con un pequeño granito de arena, creo que es algo maravilloso que te deja la psicología. Entonces yo creo que esto es lo que me ha dejado, te digo que me ha dejado mucho. Me dejó conocer a mi marido, porque a mi marido lo conocí en la escuela, en la misma carrera, y es un excelente marido, además de ser un excelente psicólogo, es un excelente marido. Entonces creo que todo se lo debo a la psicología. Ok, muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a la parte social. Por ejemplo, ¿usted cómo integra todo lo que es la parte de la psicología en el ecosistema que se maneja en el ámbito social? Es decir, lo que es la parte sustancial del aprendizaje dentro de ese esquema. En este caso, en el ecosistema, es decir, en lo que envuelve al individuo que está aprendiendo, ya sea niño, ya sea adolescente, ya sea adulto, Mira, por decirlo así. Digo, porque usted tiene, por ejemplo, lo que es la parte de la docencia dentro de la escuela de la UVM, pero también en sus pacientes tiene, por ejemplo, niños, tiene, por ejemplo, adultos, tiene, por ejemplo, ya personas. Mira, los aprendizajes son diferentes, No es lo mismo, un niño es como una esponja, aprende, pero lo absorbe todo. Los adolescentes son también excelentes para aprender. En el adulto, no es que no aprendamos, que es una de las cosas que les enseño a mis estudiantes, que llega este aprendizaje, es un poco más lento. No quiere decir que no aprendamos, sino nos cuesta más trabajo. Yo un ejemplo que les pongo a mis estudiantes es, por ejemplo, yo en mi época me acuerdo que nos daban el número telefónico, que en aquel entonces lo teníamos que apuntar en un papelito porque no habían los celulares, ¿no? Y ¿no? Yo me lo aprendía de memoria. Y ahora no, ahora lo tengo que poner en mi papel, y ahora yo les digo, es que ya ni mi teléfono me acuerdo, ¿no? Pero lo que pasa es que nos cuesta un poco más de trabajo retener ciertos aprendizajes, que es el deterioro normal que va teniendo el adulto. Que se dice que el deterioro en las personas empieza aproximadamente entre los 24, 25 años, empieza un deterioro normal, ¿sí? Y va a ir aumentando conforme va aumentando la edad. Pero no quiere decir esto que no aprendas, porque hay personas que aprenden con mucha facilidad, pero tenemos los adultos que hacer como esta especie de gimnasia cerebral, ¿sí? Porque recuerda que lo que no se usa... Exactamente. Bueno, en estos casos, por ejemplo, usted que es docente, ¿cómo lo integra a sus alumnos? Porque obviamente las tendencias, por ejemplo, por decir, la comunicación, los teléfonos, el internet, hacen que los chicos sean más dinámicos en esa parte. Pero, ¿cómo usted compensa esa acción? Mira, yo te he de decir que compensa y no el internet. Porque ya en la práctica diaria del docente, te das cuenta que el internet a veces atrofia a los estudiantes. Yo les he pedido trabajos a veces a los estudiantes, y lo que hacen es copiar y pegar, ¿no? Y te traen otro trabajo y es el mismo trabajo. Y tú les preguntas de qué se trata y no saben, no leen. Si no ven el tema en internet, y lo que hacen es copiar. Y con las comas, las faltas de ortografía que están en internet,
lo pegan y te lo entregan. Efectivamente el Internet es excelente, porque te puedes enterar al minuto de lo que sucede en cualquier parte del mundo, de las nuevas innovaciones, pero en muchos estudiantes, en verdad, ha sido un gran problema, porque lo que pasa es que los estudiantes, muchos, no quiero decir que todos, no leen, copian y pegan. Ese ha sido un grave problema que yo he detectado. A veces también han dado, aunque trabaje más, que lo escriba. Digo, ya de perdida escribiéndolo, pues tendrán que pegársele algo. Pero te digo que ese es un grave problema del Internet. Esa parte de la tecnología, que si lo ocuparan, no sabes, harían maravilla los estudiantes. Pero desgraciadamente eso es lo que no saben hacer los estudiantes. Y por ejemplo, en eso, bueno, usted, ¿cuál sería una idea para la parte del aprendizaje de esos chicos o de esas personas para evitar el copy-paste, evitarlo, y que los niños ahora se enfoquen hacia la parte de, por ejemplo, leer un texto y con sus propias palabras escribirlo y empezar a decir eso? ¿Cuál sería la incorporación, por ejemplo? Porque digo, bueno, los tiempos cambian. Y así obviamente es. los niños no van a trabajar como trabajaban los papás, ni menos como los abuelitos. Entonces, ¿cuál sería una parte que usted haya detectado para el aprendizaje de esos niños en la parte de... Que llevar la tecnología, aprovecharla en el salón de clase, mira, te digo, efectivamente la tecnología es muy buena. ¿Qué haría yo o qué hago a veces, no? Con mis estudiantes. Les puedo decir que traigan una información, le digo que la lean. Yo soy muy dinámica, ¿no? Hasta en las clases teóricas los hago que sean muy dinámicos. Por ejemplo, te dejo que busques, no sé, lo que es, no sé, el desarrollo cognitivo del niño, ¿no? Y que lo traigan, que investiguen, y obviamente muchos van a copiar y pegar. Entonces, lo que hago es que hago grupo de 3 personas, ¿no? Y yo traigo papel o hojas de rotafolio, traigo plumones, o les pido hojas de rotafolio y plumones, y les digo, a ver, lean lo que trajeron. Sí. Ahora, sin palabras, óigame bien, sin palabras, no pueden poner ni palabras ni números, solamente dibujos. Me tienen que poner en estas hojas de rotafolio lo que ustedes leyeron. ¿Qué ganó con esto? Primero, que bajen, al menos que busquen, que bajen y que lean. Cuando tú tratas de bajar una idea en un dibujo, tienen que pensarlo muy bien. Y si no pueden poner ninguna palabra, ¿no? Entonces para ellos tienen que estarles deseando y pensando. Les dejo que busquen en internet, pero ya el hecho de pensarlo y repensarlo se queda en un aprendizaje significativo. Sí puedo utilizar la tecnología, pero también que piensen, que reflexionen. ¿Qué hacer con la tecnología? ¿Qué hacer con esta tecnología? Ahora, ¿cómo lo bajo? Interiorizarlo, aprenderlo, quedármelo yo ese conocimiento. No nada más repetirlo, pues ya lo copié y lo pegué. No, ahora, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo apropiarme de ese conocimiento? Y una forma muy práctica para ellos y para ese juego, ¿no? Porque, pues ahora me pongo a dibujar y los pongo en el suelo y que haga. Pero, por ejemplo, a lo mejor poner no sé, ¿qué es el yo? ¿Qué es el ello? Pues son 2, 3 palabritas que, ay, híjole, ahora cómo lo bajo en un dibujo, ¿no? Entonces, pues tienes que cesarlo, reflexionarlo, procesar, y haces una serie de procesos en tu mente que hace que te apropies del conocimiento y eso les digo a mis estudiantes. Van a ver que el día del examen, pensando en el dibujo, se les va a venir la respuesta. Okay, perfecto. Pero ya lo investigaron en internet primero. Entonces, ya pensaron una vez y ya lo reafirmaron en el otro. No estamos peleados con la tecnología. Es importante. Pero también es importante concientizar al estudiante que no nada más es copiar y pegar. Y por ejemplo, en esos casos, se ha presentado, también nosotros tenemos este tipo de cosas en la universidad. El problema está en que obviamente hay plagios, ¿no? Y hay robos de información. Pero se manejaría más hacia un nuevo modelo para los docentes
cómo enseñarle a las personas, en este caso, el utilizar bien o adecuadamente la herramienta de Internet? Mira, yo te comentaba muy al principio que también estaba yo muy de la mano con los docentes. Y una de las cosas que veíamos era la planeación didáctica. Y al principio se hacen juntas con los docentes o platicamos con los docentes, y yo siempre les aconsejo a los docentes que una de las cosas primordiales es poner en la planeación una como introducción a la clase. Y en esa introducción todos los docentes tienen que decir a los estudiantes qué se vale y qué no se vale hacer. ¿Sí? Yo cuando doy clases, al principio me presento y les digo qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer. Y dentro de ellos está el plagio. Y les pongo que el plagio es algo penado por la ley. En mi universidad, hasta un plagio lo pueden correr de la universidad. Entonces, hacerle ver, no sé en tu universidad, pero debe de haber algunos estatutos que digan qué características o qué puede suceder si hay un plagio. Y decirles, chicos, yo no estoy jugando. ¿No? Entonces, esto es lo que puede suceder. Y normalmente te das cuenta, ya después de 29 años, yo le digo, no me vienen a dormir a mí. ¿No? Está estipulado. Ya hasta me lo sé, ¿no? Entonces, les digo, ojo, les doy las partes de la calificación, ¿no? 8.5 o 8.4 nos sube a 9. 8.4 baja. Les doy las reglas del juego. Que le quede muy clarito al estudiante. Y dentro de esto te digo hacer plagio. Normalmente te vas a internet, buscas las primeras palabras y te bota hasta la página. Lo que hago es plagiado, le pongo de dónde lo plagió y hasta si quieres le saco de fecha o todo de internet. Y lo repruebo. Porque solamente, así aprendemos y así hacemos aprender al estudiante. Y en estos casos, por ejemplo, ¿cómo se integra la familia con esta parte? O sea, la parte, es importante la familia porque es quien motiva al estudiante a realizar, pues obviamente, el estudio, y quien de alguna es una parte fundamental para que el chico, pues no claudique su estudio. La familia es parte fundamental en el aprendizaje de un estudiante. ¿Por qué? Y hablemos familia no como papá, mamá o hermanos, sino también como pareja, ¿sí? Si tú a lo mejor, por ejemplo, a esta edad ya estás casado, si tú tienes problemas, imagínate, ya estás casado y tienes problemas con tu pareja, se están peleando, se están golpeando, están a punto del divorcio, ¿tú crees que en tu cabeza va a estar, ay, el maestro me pidió una entrevista, tengo que hacer, a lo mejor hasta se te olvida? Va a estar pensando, ay, esta hija de la guayaba me puso el cuerno, o hizo esto, o hizo el otro. No, o sea, no vas a pensar en nada en la escuela. Y lo último que vas a querer es ver la escuela. Entonces la familia es fundamental. Entonces, si tú estás bien en tu familia, si tú estás bien tú, vas a estar bien en la escuela. Entonces muchas veces, y lo vas a ver tú después, si tú te vuelves psicólogo clínico, psicólogo, por ejemplo, en el caso de los niños, muchas veces te traen a los niños, es que mi niño va mal en la escuela. Y bueno, tú le empiezas a rascar y empiezas a ver con los papás, pues ya se agarraron del chongo, el papá es alcohólico, es golpeador, le pega a la mujer. Dime, pues, ¿qué esperas que rinda bien el niño? Pues nada más está esperando a ver a qué hora le quita la sangre a la mamá de la cara, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte fundamental, sí, es una familia estable, el niño, obviamente, si no tiene un problema orgánico que le dificulte el aprendizaje, no va a haber problema, ¿no? Obviamente se necesita de la motivación de la familia. Recuerda que ahorita que estábamos comentando eso, también la familia cuando te dice desde pequeño, es que mi hijo es medio bruto, o es bien burro, ay no, mi hijo no le salen las matemáticas. Tú te vas creciendo con esa idea, ay, soy re bruto. Porque recuerda que con la mente no se juega, la mente se lo cree. Y después de muchos años de que te están metiendo en la mente, eres bien bruto, eres bien tonto, no sabes matemáticas, te lo crees. Entonces, dime si no, la familia es fundamental en el aprendizaje. Ok.
por ejemplo, en algún momento en un trabajo que estuve yo también analizando, en donde en un apartado yo coloqué de que se puede realizar, por ejemplo, ahorita con el tema de las reformas educativas y todo lo referente a, en donde se incorpore también la parte del aprendizaje, más bien de la enseñanza a los padres, para que sea algo, algo que venga en conjunto con los docentes y que los dos empiecen a trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque bueno, ahorita muchos padres ya no se están involucrando tanto con los niños en el aspecto de tareas, en el aspecto de aprendizaje, en el aspecto de muchas cosas. Entonces, lo que hacen es entregar a los niños a la institución y decirle, ustedes cuídenlos, eso es su problema. Entonces, en esos aspectos, por ejemplo, no sé si sea conveniente, por ejemplo, incorporar una parte de aprendizaje a los padres de cómo enseñarles a los niños y que eso vaya de la mano con los docentes. Mira, yo creo que hace mucho tiempo, tú mencionabas muy bien, el aprendizaje, el maestro, el sacerdote y algunos políticos eran vistos como dioses, ¿no? Antes, yo me acuerdo que antes de que yo estudiara, que cuando iba yo en la primaria, en la época de mis papás, e incluso en la mía, híjole, el maestro le pegó, bien merecido se lo tenía, ¿no? Entonces, los maestros tenían la batuta y ellos sabían, te regañaban, te hacían y te daban reglazos y te ponían a ver, pon las manos y te pegaban, ¿no? Posteriormente fue cambiando, ¿no? Y de repente como que iban y como tú bien decías, te dejaban a tus niñitos y ahí te los dejo, maestro. Pero ahora también se ha visto casos de que van los papás a la universidad, aunque tú no lo creas, a reclamar un 5 de sus hijos. ¿Tú lo creerías en la universidad? Sí, sí, lo creo. Van papás, van por sus niñitos a platicar con el docente para que los pase. A veces se involucran hasta de más. No cortan el cordón umbilical. Y ese niñito puede tener 30 y tantos, porque como no los dejan crecer, pueden tener 40 y tantos, y no los dejan crecer. O sea, yo creo que los extremos son malos. Es importante saber que los papás estén enterados de la importancia del aprendizaje, que los niños van a tomar cierto aprendizaje, que vayan a preguntar si es cierto. Yo creo que es esta parte de involucrarlos, que sepan, pero que no se pasen en ese sentido. Yo he visto a papás que van y ofenden a los docentes, ¿no? Y les dicen a los mismos estudiantes que les digan a los docentes, si es escuelas privadas, que por ellos comen, ¿no? Entonces yo creo que ahora el profesor ya no está tan bien valorado como era antes. Y eso quiero suponer que se debe a lo que es la parte de no cortar el cordón umbilical de los niños y a la vez pues también por el tema de por ejemplo, no causar un problema más al padre y que le dé nada más la calificación al hijo, ¿no? Sí, y por cuestiones políticas, o sea, se ha politizado mucho. Han habido muchos factores que ha hecho que el papel del docente ya no sea el mismo, o sea, el docente ya no está tan bien valorado. Entonces yo creo que han habido muchos aspectos que han trastocado esta parte del docente, ya no está tan bien valorado como es antes, ¿no? Entonces yo creo que aquí es valorar nuevamente el papel del docente, la importancia del docente en la educación desde el preescolar hasta el universitario, ¿no? Y te digo, y también el papel de los papás de no llegar a los extremos, de cuidar a su chiquito de 30 y tantos o 20 y tantos años, porque imagínate ya cuando vaya al trabajo y que el jefe lo regañe por algo porque hizo mal, y que no me regaña mi chiquito, no lo van a dejar crecer, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante no llegar a esos extremos, ¿no? De me vale gorro a la escuela y ahí te dejo a mis hijos, o meterse tanto de que, a ver, maestro, y esto. Ojo, hay ocasiones en que los docentes nos equivocamos, sí, pero yo creo que el estudiante ya en una universidad tiene que aprender a resolver sus problemas
con el docente, no necesariamente que vaya el papá, no sé si me... Sí, bueno, ahí por ejemplo en ese aspecto yo creo que, por lo que me está explicando, yo creo que es más por la parte de la ideología de cada alumno. Yo, en algún momento yo leí un artículo donde decía por qué países de primer mundo, hablando por ejemplo de Estados Unidos, porque ellos tienen un poquito más de apertura en esa parte. Pero estaba yo viendo, esta persona es mujer, la que estaba yo leyendo este artículo, es de orígenes mexicanos, o en este caso de aquí, obviamente vive allá, y en el cual ella decía y expresa de que las mamás de Estados Unidos, es decir, mujeres estadounidenses, no se preocupan tanto por los niños, los dejan. Y los dejan en el aspecto de que si se salen con sus amigos, que si se salen con unos X personas, o sea, no están tan al pendiente de los niños. Y eso hace que ellos sean más extrovertidos, Más independientes. más independientes. En caso de México pasa esa parte para lo que es la parte de la personalidad de los alumnos, porque me llega a la mente de mi abuelita que decía que los hijos son como quieren ser y no como fueron educados. Dentro de esa parte, ¿puede haber algo referente a eso? En el caso de Estados Unidos, recuerda que es una situación totalmente diferente. La situación que estamos viviendo actualmente en México, híjole, yo creo que hasta salir uno a la calle a determinadas horas es bien peligroso. Ir, por ejemplo, Veracruz, yo me acuerdo que era una parte maravillosa. Yo me acuerdo que salía, porque mi marido es de Veracruz, salir a altas horas de la madrugada era padrísimo, respirar la madrugada, la brisa de la madrugada. No, y ahora, yo me acuerdo que venían mis familiares acá y me dicen, ay, qué miedo venir a la ciudad porque aquí roban, asaltan y matan. No, ahora yo ir para allá a las 7 de la noche me meto en la casita de mis cuñados y no salgo, porque es peligrosísimo. Y en cualquier lugar que ahora tú vayas de la República Mexicana es peligroso. Y en ese aspecto yo no critico a la familia de estar en ese aspecto sobreprotegiendo y pues cuidando a su gente, ¿no? Desgraciadamente han sucedido muchas cosas políticas aquí que han hecho que la gente sea tan desconfiada y que no podemos comparar un Estados Unidos, una policía de Estados Unidos, que los ves ágiles y que llegan, en cuanto te hablan al 911 ya están allí y ya están investigando. Aquí, no sé si te ha tocado chocar. Sí. ¿Cuánto te han tardado para llegar a una patrulla? A veces ni llega, ¿no? Y dices, bueno, ya te arreglas con el otro. O ya. si llega, quieren dinero. Y además, pues, no es lo que te toca a ti, sino la mochada que le tienes que dar al otro. Entonces, son muchas cosas que no podemos comparar, ¿no? En la inducción educativa, es decir, ¿cómo usted aborda lo que es la parte de la enseñanza a sus alumnos? Que si hay igualdad en las diferentes universidades. Sí, a nivel universitario. O sea, me refiero en el aspecto de cuando, por ejemplo, usted está dando la clase y de alguna otra hay personas que tienen mejor nivel que otros. Es igual. Desde mi punto de vista, o yo como docente, es igual. Es totalmente igual porque uno es docente y no es docente para determinada élite. Cuando tú amas y te apasionas por la docencia, no te importa quién tiene más o quién tiene menos. Simplemente los ves sentados, ávidos de aprendizaje. Entonces, yo creo que es bien importante que les des a todos el mismo conocimiento cuando tú amas la docencia. Yo creo que esa es la parte importante cuando tú amas esta parte de la carrera, cuando te vuelves parte o eres un docente, ¿no? Entonces yo creo que debes de ser equitativo y no te das cuenta ni haces como predilección por nadie, tiene que ser equitativo. Y en esos aspectos, por ejemplo, cuando usted detecta a un estudiante que no le interesa o que no le esté poniendo atención y cosas así, ¿usted qué hace con ese estudiante? ¿Lo incita para que tenga ese conocimiento? ¿Habla con los padres? ¿O qué es lo que hace usted con ellos? Mira, normalmente yo cuando veo, por ejemplo, cuando no hay esa motivación con el estudiante, yo siempre les comento, como te comentaba en la primera parte de clase, yo les digo, va a haber ocasiones en que a lo mejor yo te vea riendo, te vea disperso. Jamás me verás, y eso les hago hincapié, el primer día de clase, jamás me verán gritando en salón de clase. No, yo no vengo aquí
como niña de kinder, a ver, cállate, siéntate, simplemente me quedo callada y me pongo en el centro. Porque yo parto de la idea que tengo estudiantes y los estudiantes vienen a estudiar. Okay. Yo no vengo para ser pilmama de nadie. Tú vienes a la carrera o vienes a aprender pruebas psicológicas porque quieres aprender para poderlo llevar a cabo a la práctica en un futuro. Entonces, no vengo a callar a nadie, ¿no? Entonces, desde un principio les digo esto. Y si yo veo a alguien disperso, lo saco, hablo con él, le pregunto qué pasa, a lo mejor tiene un problema, resuelvo las dudas, vuelve a entrar. Okay. Y en ese contexto, por ejemplo, las mamás que son jóvenes, ¿qué impacto tiene con sus hijos? Cuando se es mamá joven, bueno, como en todo en la vida, ¿no? Hay mamás jóvenes excelentes, ¿no? Que se desviven por los hijos y siguen estudiando. El problema viene cuando son mamás jóvenes por obligación. ¿A qué me refiero por obligación? Porque chispas me quedé embarazada, no hubo el apoyo del papá, no hubo el apoyo de la familia y pues tuve que tener al bebé. Porque a veces todo ese enojo y todo esa amargura se ven reflejadas en los niños. ¿Y qué pasa con esos niños? Empieza a bajar su autoestima. Obviamente es problemático, pero no se nota tanto hasta que entran a otro contexto social, a su primer contexto social, que es el kinder o la guardería. Se vuelven aislados, se vuelven poco seguros de sí mismos. Y mira, desgraciadamente a veces los niños lo notan y es cuando les empiezan a hacer bullying, ¿no? O empiezan a abusar de ellos. Y ellos, como tienen baja autoestima, se sienten que deben de ser acreedores de castigo, porque a veces si ni su propia mamá los quiere o los castiga o los hace, pues se sienten merecedores de ellos. Y van creciendo con esa misma problemática. Entonces te digo, eso cuando una mamá no quiere o tiene problemas cuando está embarazada, en el sentido de que no es apoyada por la familia. Okay. Pero yo he visto mamás jóvenes excelentes que sacan a unos hijos excelentes. Hay de todo, pero te digo que esa es la problemática cuando se presentan mamás que no son apoyadas, ¿no? Y entonces empiezan a tener graves problemas con sus hijos. Ok. ¿Cuál es el futuro de lo que es la parte de la educación? O sea, ¿hacia dónde nos lleva esto que está pasando en México? Mira, yo siento que es a privatizarla. ¿No? Desgraciadamente, desde mi punto de vista, se está volviendo más un negocio que una verdadera educación, porque la educación, desde mi punto de vista, debería de ser gratuita. Desde mi humilde punto de vista, debería de ser gratuita. Desgraciadamente, ahora se está volviendo un negocio, ¿no? Y si eres un negocio, pues te vuelves un número. Okay. Y tienes que pagar, ¿no? Entonces, y ojalá también le pagaran bien al profesor, pero a veces el profesor desgraciadamente es mal pagado. Si tú ves, ahora, profesor de primaria tiene que para poder vivir, más o menos, tiene que trabajar en la mañana y en la tarde. Y en ese aspecto, privatizarla puede amortizar los costos, o en este caso el salario de los docentes. Privatizar no quiere decir que el docente esté bien pagado. ¿Cuánto crees que puede ganar un docente? No, la verdad no tengo idea. Pues te puede ganar un docente en privado a lo mejor hasta 200 y cachito la hora. Que para ser un profesional, que para poder tú dar clase en licenciatura, mínimamente tienes que tener maestría. Si tú quieres dar clases en prepa, mínimamente tienes que tener la licenciatura. Si tú quieres dar maestría, tienes que tener mínimamente doctorado. Obviamente con esto va subiendo el costo. Y ahora lo que pasa es que lo que pretenden es hacer técnicos para las empresas, ¿no? Porque a veces yo he visto a muchos licenciados o muchos que tienen doctorado, que los estudios les estorban.
¿Crees que es ridículo? Pues sí. Hay ocasiones que a veces rompen su papelito porque no encuentran trabajo, porque en los trabajos te dicen, tienes muchos estudios, no te puedo pagar. Y prefieren pagarle a un técnico, ¿no? Y se está desvalorando esta parte de la licenciatura o de la carrera, que antes yo me acuerdo, tener una licenciatura era pensar en tener una casa, un carro, vivir bien, y ahora no. Desgraciadamente eso no pasa. Te están volviendo un técnico. Entonces yo siento que por eso las carreras o la educación debe ser gratuita. Obviamente no todos podemos tener una carrera. Hay excelentes técnicos, pero para eso debe de existir, para eso también es la psicología. Y en esa parte sería la parte de la orientación educativa. Orientar realmente a los estudiantes en lo que realmente te gusta. Porque ¿cuántos estudiantes no vemos que se meten de repente a ser ingenieros y no, se meten después a comunicadores y después no, que matemáticos, que biólogos marinos y nada que ver en esto, y van brincando de una carrera porque no tienen una buena orientación educativa? Y hay en verdad personas que vendiendo tacos se hacen de un dineral y hacen unos riquísimos tacos. O sea, no todos estamos para tener una licenciatura, pero hay quienes hacen excelentes construcciones y pueden cobrar lo que su trabajo valga. Pero desgraciadamente aquí no se valora el trabajo. Ok. En esos aspectos, entonces, por decirlo así, las metodologías que cada profesora aporta para la enseñanza, ahí se puede aplicar eso que estaba usted comentando. Digo, más que nada porque es incomprendible la parte de cómo es posible de que no encuentre una persona trabajo porque tiene muchos estudios, por decirlo así, y que sí contratan a un técnico porque es mucho más barato pagarle al técnico. Mira, César, la metodología que utilizamos cada docente es frente a clase. Es decir, ¿cómo voy a dar mi clase? ¿Qué método voy a dar? ¿No? Yo, por ejemplo, te decía, yo soy muy práctica. Yo, aunque sea muy teórica la materia, para mí es bien importante bajarlo a la práctica. Que ellos lo toquen, lo palpen, que lo vivan, aunque sea muy teórica. Por eso te decía, a veces les pongo papel y que lo dibujen, que lo hagan. Esa es mi metodología, ¿sí? Hay docentes que son muy teóricos. Cada quien meterá su metodología que le parezca adecuada, ¿no? A mí me ha funcionado hacer esta parte muy práctica. Meterán su metodología cada docente de acuerdo a lo que él cree, ¿no? Pero, y te digo, desgraciadamente en la universidad no todos somos pedagogos, ¿no? A lo mejor habemos psicólogos, como en mi caso. Yo cuando empecé a dar clase, yo salí de la carrera y me invitaron a dar clases. Y yo di clases como a mí alguna vez me dejó impactado un maestro que era muy práctico y me encantaba cómo daba la clase, y a lo mejor yo te puedo decir cosas claves que vi en su materia y que fueron hace 800 años, y yo dije, así quiero dar mi clase. Posteriormente yo hice una maestría en ciencias de la educación y como que ya medio lo aterricé, pero muchos empezamos a dar clase sin ser pedagogos, sin tener esa pedagogía. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Y hay docentes que yo te comentaba muy al principio, tienen todo el conocimiento del mundo, todo, que son las vacas sagradas que les dicen, pero no saben bajarlo a los estudiantes. ¿Y de qué les sirve tener todo ese conocimiento si no lo puedo bajar al estudiante? Y ahí, por ejemplo, ¿usted qué propone para aterrizarlo a los estudiantes? Era lo que yo te decía. Yo siento y pienso, y por la práctica, el docente que es mejor es el que sabe decirlo claro a su estudiante, que le quede clarito. Sí, decirle, este tecnicismo es esto, y que le quede muy clarito. A veces como docente nuestro ego es, ay, te hablo con tecnicismos y aquella, ay, pobre tontito, ¿no?
No sé si has oído decir de docentes que dicen, el 10 para Dios, el 9 para el docente y del 8 para abajo para los estudiantes. Porque nos creemos vacas sagradas. Y el conocimiento lo tengo yo. Pero realmente el gran profesor es aquel que el estudiante le entiende claramente. Es decir, que se expresa claramente, que su conocimiento lo pueden absorber los estudiantes. Ok. En el caso, por ejemplo, de lo que está comentando, la competencia en México, pues obviamente es para las personas que están más, que tienen más, ¿cómo se dice? Más habilidades en su ramo o en sus acciones. En ese aspecto, por ejemplo, ¿cómo puede hacer usted que un alumno sea competente para la función que va a hacer en algún momento en su vida? Ya sea en una carrera, en la parte de técnica o en la parte de lo que esté realizando esa persona. Mira, yo te lo puedo decir y te lo comentaba al principio. Hacerlo competente es hacerlo que realmente baje su conocimiento y que lo viva, que lo trabaje, que no nada más quede teórico aquí, sino que realmente lo sepa llevar a cabo, que lo lleve a la práctica. De nada te sirven todos los conocimientos aquí, podrás ser una biblioteca andando. La cosa es que lo sepas bajar, que sepas bajar ese conocimiento a las personas. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que un estudiante se sepa todas las pruebas psicológicas si no las sabe aplicar? Okay. Si no sabe los tiempos, si no sabe qué debe de hacer, cómo lo debe de aplicar. La cosa es que lo sepa aplicar, no que sea una biblioteca andando, ¿no? Porque, de hecho, las personas o en el trabajo lo que buscan es eso. Y también fíjate que ahora lo que están buscando las empresas son personas no conflictivas. Sí, porque ya empiezan a incorporar en RH, por ejemplo, los perfiles. Perfiles que no sean, que lo sepan aplicar, que tengan determinados conocimientos y que tengan liderazgo. ¿Y qué se refiere el liderazgo? Que tengan el don de llevar a cabo, que no te estén a ver, hazme esto, que lo sepan hacer, que no te tengan que estar diciendo qué tienes que hacer, que tengas iniciativa. Pero en esos aspectos, por ejemplo, bueno, usted que da clases, usted identifica cuáles son los chicos o chicas que tienen el liderazgo nato, pero aquellos que no lo tienen, ¿cómo se incita a que estos niños o niñas pues tengan esa formación hacia la parte de tener también el liderazgo, actitudes, formas, iniciativas, todo referente a lo que es la parte de lo que buscan, ya sea empresas o incluso las personas que generan sus propios negocios? ¿Cuál es el punto? Motivándolos. Porque de nada me serviría diciendo, ay, eres un torpe. No, tú lo puedes hacer. Eres una persona, eres un ser que lo puede hacer. Entonces, motivándole, diciéndole cuáles son sus errores, pero diciéndole que los errores son eso. Okay. Cosas que se pueden modificar y que los puede realizar. Entonces, motivarlo, tú lo puedes hacer. Esta vez te salió mal y te pueden salir mal 1 y 10 veces, pero a la mejor a la 100 te sale bien. No todos llevamos el mismo ritmo de aprendizaje. Hay unos que les sale bien a la primera, qué bueno por ellos. A mí me sale bien a la quinta, a ti te sale bien a la tercera, a fulanita le sale bien a la cuarta. Todos tenemos nuestro ritmo, pero todos lo podemos hacer. Motivarlos, saber que puede. Eso es hacer. Esa es parte y labor del docente. Motivar al estudiante. Hablar con él, hablar fuera, porque a veces el docente piensa que es dentro del salón de clase y no, tu labor de docente no acaba en el salón de clase, está también fuera del salón de clase, porque a veces los estudiantes se acercan para pedirte un consejo, para hablar contigo, y es a veces en esos 5 minutos cuando tú haces más por un estudiante que en 1 hora o 2 horas dentro del salón de clase. ¿Tú consideras evaluar el aprendizaje de cada alumno? Es decir, ponerle mira, o hacerle un examen, es tan subjetivo porque a veces puedes hacerles exámenes a los estudiantes, tú sabes, yo también fui alguna vez estudiante, y se copia.
¿qué tan real es el conocimiento? Yo me puedo aprender las preguntas o el conocimiento que tú me diste en este mes, me lo aprendo de memoria, pregúntamelo dentro de un mes. Se me olvidó. Lo que pasa es que puede ser aprendizaje, pero a corto plazo. ¿Por qué a corto plazo? Porque me queda nada más para cubrir ciertos requisitos, que en este aspecto sería mi examen o mi evaluación. Lo importante es el aprendizaje significativo o a largo plazo. Es decir, ¿qué significado tomo para mí? ¿Qué tanto lo sé realizar? Y que no te lo puedes aplicar. Y que lo puedas aplicar. Yo, por ejemplo, daba la clase de pruebas psicológicas. Les enseñaba qué era una prueba, por ejemplo, el WISE, por ejemplo, ¿no? ¿Qué era el WISE? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo lo tenían que aplicar? Y para mí lo importante era cómo lo aplicaban a un paciente. Veía desde sus facciones, los tiempos, si lo calificaban bien. A mí la práctica. Y entonces no nada más queda en aprendizaje a corto plazo, es a largo plazo. Y toma un significado para el estudiante. Y por lo tanto, como ya queda un significado para mí, lo comprendí, entonces se queda memoria a largo plazo. Okay. Y para mí eso es realmente lo importante. Ese trabajo queda ya plasmado. Pero un examen, tomarlo como evaluación, y entonces para mí sería acreditado, no acreditado. ¿Y esa parte se ajusta a la forma de evaluar con alguna finalidad? O sea, me refiero con algún objetivo que realmente el chico lo acepte. O sea, me refiero para que él lo pueda aplicar en el futuro. Porque, bueno, muchas de las veces, pues a lo mejor un resultado negativo afecta que el niño se motive y que sigas estudiando. O al contrario, o puede ser que dicen, no, pues ya no estudio, ¿no? Una calificación puede suceder, o te puede decir, dependiendo de la autoestima de cada quien, claro. O sea, te puede picar y decir, le sigo estudiando, o puede decir, ya aquí, y puedes truncar la carrera de alguien, ¿no? Que digamos que si es en psicología, pues estamos mal, porque si estamos hablando de autoestima y va a hablar o va a tener contacto con personas para subir su autoestima, pues, híjole, está para pensarse, ¿no? Pero en cuestión de, tenemos que tener una evaluación, ¿no? Pero yo aquí yo sería más de, o acreditado o no acreditado, no poner números. 10, 9, 8, 7. ¿No? Okay. Yo para mí, o lo sabes o no lo sabes. Así, ¿lo acreditas o no lo acreditas? Okay. Había comentado usted que que hizo una entrevista para un canal de Houston, ¿no? De hecho, nos hicieron contacto Kim, que es del programa Poder Sofisticado, que está en Houston, para poder dar una plática sobre el autoestima. Se les hizo muy interesante, nos hicieron una entrevista y fue una serie de preguntas que si tienes la oportunidad de verlo, yo creo que fue muy interesante, surgieron muchas preguntas y hablamos de la importancia de lo que es la autoestima, ¿no? Y que tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando, el aprendizaje, y que tiene mucho que ver con el ser humano, ¿no? Entonces, estuvimos hablando, recuerdo, fue por septiembre, octubre, por ahí así, a mediados de septiembre, octubre, a mediados de octubre. Fue la entrevista que nos hicieron desde Houston, nos hicieron una grata invitación. Quedamos de volver a hacer otra, no sé, estamos en pláticas para volver a hacer otra plática en Houston, porque nos los pidieron. No, porque quedó yo creo que un buen sabor de boca, okay. Quedaron muchas dudas en el tintero. Te comento, y como tú sabes, me operaron de la columna, por eso se dejó este espacio. Quedamos en que íbamos a ver el tiempo en que podíamos volvernos a sintonizar para volver a hacer esta serie de entrevistas. Ya en corto ya me comentaba que si podía hacer una, como lo que hacen normalmente cada semana, como una serie de pláticas de retroalimentación con el público que nos está diciendo qué problemas tienen y para estar resolviendo, ¿no? Como psicóloga, ¿no? En el caso de mi esposo, yo para estar resolviendo algunas dudas que tuviera el público. Entonces sí fue una participación muy, muy bonita, ¿no? Otra de las satisfacciones
de psicología. Es una carrera muy apasionante, pero no lo deben de tomar en saco roto. Yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nosotros como psicólogos debemos de estar bien informados, tenemos que saber de todo, desde leer desde un memín pingüín hasta una revista científica, porque como paciente, si te dedicas a la clínica, te va a tocar desde, a lo mejor desde un albañil hasta un doctor. Tenemos que estar preparados en cuanto a lo mejor una persona que tenga una religión católica, hasta un evangelista, un X, ¿no? Entonces yo pienso que debemos estar súper preparados porque estamos tratando con seres humanos. Y yo creo que es una responsabilidad súper importante que debemos de prepararnos bien para poder ayudar a las personas que vamos a tener como pacientes en un futuro, llámese a los niños, a los adultos, a cualquiera. Entonces yo les aconsejo prepararse bien, pero esta es una carrera apasionante y que no dejas de aprender y que te dejan muy buen sabor de boca. Pues con esto, muchas gracias, terminamos la entrevista. Le agradezco, como siempre, digo, tenía muchos años que no la veía y me da gusto volverla a ver, me da gusto que esté bien su esposo, su familia, y bueno, pues muchas gracias. Te agradezco. Gracias por compartirnos todo este aprendizaje. Y cuando gustes estamos por acá.